Muchas culturas politeístas de la antigüedad tuvieron dioses de la cerveza. Los sumerios adoraban a Ninkasi, quien presidía cada aspecto del proceso de elaboración de la bebida y preparaba personalmente los brebajes que consumían sus deidades compañeras. Aegir, dios nórdico de los mares, era famoso por su tetera dorada y sus cuernos de cerveza que se autollenaban. Los lituanos veneraban a un dios de la cerveza, a una diosa de la misma y a un tercer dios de la fermentación de la anterior. Sin embargo, tanto griegos como romanos jamás tuvieron una deidad asociada a la cerveza, y aparentemente tampoco querían una. Según las fuentes escritas de ambos mundos, la cerveza solía ser apodada como vino de cebada. Era vulgar, desagradable y poco refinada para los labios civilizados. La cerveza, en una palabra, era bárbara, consumida por aquellos ignorantes quienes todavía no habían sido iluminados, y sacaba de dentro lo peor de cada pueblo. Por ejemplo, los panonios se volvían bestias iracundas, asesinas y sedientas de sangre, sobre todo porque no tenían nada mejor para tomar que tal maldita bebida. Solo unos pocos autores se atreverían, en determinadas circunstancias, a perfilarla con adjetivos positivos. Jenofonte describiría cómo la cerveza armenia se volvía deliciosa una vez adquiría su sabor esperado, la cual se bebía habitualmente a través de largas pajitas de junco. Aún así, la descripción más típica sería la del historiador Tácito, quien compararía la cerveza germana con vino en mal estado. Aristóteles iría un paso más allá, declarándola insalubre y afirmando que quienes la bebían en demasiada cantidad corrían el riesgo de caer de espaldas estupefactos. Por si fuera poco, la mala fama de la cerveza también llegaría al ámbito científico. El médico Dioscórides analizaría las propiedades de dos variedades, garantizando que una inducía flatulencia y la otra provocaba mal humor y dolores de cabeza. La actitud de las élites grecorromanas hacia la cerveza se podría resumir perfectamente en un epigrama del emperador Juliano, quien asentía que el vino poseía la fragancia del néctar, mientras que la cerveza apestaba como una cabra. Frente a semejante hostilidad cultural, uno podría suponer que griegos y romanos nunca bebían cerveza. No obstante, en el caso de los segundos, la arqueología no podría estar en más desacuerdo. De hecho, en algunas partes del imperio no se bebía otra cosa. Aunque el vino siempre fue común en Italia, Grecia y otras regiones con clima propicio para la viticultura, la cerveza era preferida por millones de ciudadanos y habitantes de las provincias, desde los fríos páramos escoceses hasta las tierras baldías del Alto Egipto, concentrándose en el oeste en la Galia, Britania y el norte de Hispania. Más aún, los galos siempre fueron estereotipados en el imaginario romano como grandes bebedores de cerveza. A pesar de que la influencia colonial griega y la posterior conquista romana salpicarían el sur de la región con viñedos durante muchos siglos, sus habitantes seguirían elaborando cerveza incluso después de la caída del imperio. Al otro lado del Mediterráneo, la cultura cervecera egipcia atesoraba una pasión similar y, del mismo modo, resultaba extraña a los estrictos ojos de las clases romanas acomodadas. Aun cuando el vino se había introducido hacía miles de años, la cerveza siguió siendo la bebida favorita de la muchedumbre, hasta el punto que el jeroglífico para la palabra bebida era la imagen de una jarra. Muchas variedades se elaboraban de forma concurrente en el país del Nilo, desde la supuesta cerveza oscura amarga, pasando por la cerveza dulce, servidas ambas en todo tipo de tabernas, hasta la cerveza de la eternidad, cuyos recipientes se almacenaban en acaudaladas tumbas. Tras la conquista romana de la región en el año 31 a.C., la cerveza se siguió consumiendo temporalmente, sin ningún tipo de cambio o transformación social. 2 siglos después, el gran médico Galeno, quien completaría sus estudios en Egipto, denominaría el pescado salado junto con la cerveza como la dieta alejandrina. Aunque en ocasiones la presencia del ejército imperial en las fronteras servía como vehículo para introducir y difundir los valores, usos y costumbres más romanas, el vino no siempre estaría como protagonista. Precisamente, la llegada de las legiones en el norte de Britania impulsaría la industria local de cerveza. Un oficial destinado en uno de muchos fuertes del Muro de Adriano
solicitaría a un compañero que encargara más cerveza a los productores locales, algunos de los cuales probablemente fueran soldados retirados, quienes habrían adquirido su destreza mientras servían en las filas. A fin de cuentas, a menudo los campamentos estacionarios contaban con sus propias cervecerías improvisadas. La cerveza romana tenía un sabor muy distinto al de sus contrapartes contemporáneas, y aunque normalmente también se elaboraba a partir de cebada, tendía a ser agria en exceso, siendo frecuente que se endulzara con miel o frutas. Esta mezcla rara vez se filtraba, puesto que la técnica no era demasiado buena, resultando mucho más turbia y granulada que la cerveza moderna. Además, como no se añadía lúpulo, la elaboración tendía a echarse a perder rápidamente. A juzgar por el edicto de precios de Diocleciano, a principios del siglo IV, la cerveza como bien de consumo era notablemente común y sobre todo barata, costando solo una cuarta parte del vino sin añejar más barato. Sin embargo, el afán de las élites romanas por imponer el vino como bebida recreativa por excelencia nunca cesó. Es más, a partir de entonces redoblaron sus esfuerzos. Gracias al bajo estatus cultural que nunca perdió, la cerveza sería gradualmente reemplazada por el vino en muchas partes del Imperio tardío, siendo el género galo una de las primeras víctimas. Las élites galorromanas se empecinarían en importar grandes cantidades de vino italiano, el cual se vendería como artículo de lujo a precios tan extravagantes que permitirían intercambiar una sola ánfora por un esclavo. Poco a poco, los viñedos invadieron todo el campo, hasta que el vino se convertiría en la bebida más consumida en la mayor parte de la Galia. Una transformación aún más dramática tendría lugar en Egipto, donde el vino local barato prácticamente reemplazaría a la cerveza en el transcurso del mismo siglo. Un brusco giro de guión llegaría finalmente con las invasiones bárbaras, ya que los pueblos germanos traerían consigo una sólida cultura del consumo de cerveza, mejorando a la vez la posición social de la bebida. Casiodoro, político y escritor romano del siglo VI, quien trabajó para los reyes ostrogodos, elogiaría en su obra a la cerveza por ser deliciosa y nutritiva. El Imperio Romano de Occidente cayó, y con él resurgiría la cerveza para la posteridad.